Buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 8, el cual está conformado por Daniel Sebastián Palomo y su servidor Rolando Josué Lemus Rodas. Tenemos el honor de poder presentarles el tema del cual es nuestra investigación, el cual es la importancia de la pena de muerte como herramienta de apoyo en el sistema jurídico guatemalteco. Una breve introducción para poder abarcar este tema. Es importante hacer referencia a que en la sociedad guatemalteca actual se tiene un gran tabú al tema de hablar de la pena de muerte, entre otros temas polémicos, haciendo notar que las personas no están dispuestas ni siquiera a considerar la pena de muerte en época actual como un recurso viable para poder imponer sobre ciertos casos en específico a la hora de poder juzgar a una persona y asimismo también vencerle en sentencia. Además de ese tema tabú que se tiene con la pena de muerte, es importante tener presente los antecedentes de la misma en el contexto guatemalteco, por lo cual un fragmento de nuestro trabajo dice de la siguiente forma. En el contexto histórico del periodo comprendido de 1983, Guatemala era un país considerado como abolicionista, de facto, dada la ausencia de ejecuciones de la pena de muerte. Sin embargo, el 13 de septiembre de 1996, dos condenados a muerte fueron fusilados por un pelotón. Esto debido al fracaso de todas las vías de recursos legales que se habían incorporado hasta el momento. El rechazo por el Tribunal Supremo guatemalteco de esa época, de la petición que se formuló por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tenía en esa época también, en 1996, las ejecuciones por fusilamiento fueron retransmitidas por la televisión. Además, también fueron reiteradas ocasionalmente. Y la crítica de la comunidad internacional, entre otros, empezó a hablar sobre el tema, haciendo ver que era una manera poco funcional de poder llevar a cabo las ejecuciones, por ejemplo, o también las sentencias que se tienen en contra de las personas que son juzgadas. Sin embargo, además de todo este contexto que se acaba de expresar, ese mismo año, haciendo énfasis a 1996, el Congreso adoptó una ley que sustituía la ejecución por fusilamiento o pelotón de ejecución, la cual se tenía en la época de 1983, que es la época que con anterioridad se expresó. Asimismo, se hace ver el tema que, a falta de recursos que sean eficientes para poder hacer cumplir las penas, el tema del fusilamiento, o mejor dicho, de la pena de muerte, como actualmente se le conoce, era una manera eficiente de poder lograr que las penas equivalentemente al daño hecho se resarciera de una manera digna, justa y equitativa. La pena de muerte como desafío para la sociedad. Actualmente muchas sociedades rechazan la aplicación de la pena capital o pena de muerte bajo el argumento de que todos somos seres humanos y que los derechos deben de ser respetados. Pero aquí les hago unas preguntas. ¿Un criminal pensó en los derechos de una niña al momento de violarla? ¿Una persona respetó los derechos de su víctima al momento de mutilarla? ¿O un secuestrador se preocupó por los derechos de su víctima al momento de secuestrarla? Con estas preguntas no trato de quitarle los derechos humanos a una persona, sino que trato de reflejar cómo el ser humano puede llegar a cometer actos atroces, brutales e inhumanos y por lo tanto se debería de ser juzgado y aplicar la sanción adecuada. Cuando hablamos de un ser humano nos referimos a un ser que aprende, que razona, que adquiere conocimientos todos los días. Y aquí es donde entra la idea que se puede debatir. Una persona que comete esos actos atroces son capaces de razonar y dispuestos a cambiar. El hecho de intentar reinsertar a una persona que cometió violación, secuestro, asesinato o representa un gran peligro para la población o incluso mantenerlo confinado en prisión durante años solo va a representar un gasto grande para el Estado y es una idea muy absurda. El ser humano tiene que cumplir con ciertos factores que van a desarrollar la personalidad de estos. En este caso tenemos el factor histórico antropológico, el factor sociológico, ambiental y cultural, el factor psicológico, factor ideológico político, el factor académico, intelectivo y cultural y el factor económico. Todos estos van a ayudar a que se desarrolle la personalidad del ser humano
y cómo se va a desarrollar en una sociedad. La Organización de los Estados Americanos como el desafío de la pena de muerte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el ente que pertenece a la Organización de los Estados Americanos y es el principal en enfrentar el desafío de la pena de muerte. Pero esta comisión no prohíbe que se imponga la pena de muerte, solo establece restricciones y prohibiciones. En este caso tenemos que en el artículo 4, la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José dicta lo siguiente. Número 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Número 2. En los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada del tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca la pena dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos. Ahora bien, algunos de los argumentos que pudimos formular al investigar en este trabajo y al realizar también alguna comparación entre otros argumentos y los nuestros son los siguientes. Primero, argumentos a favor. Argumento número 1. La pena de muerte es un instrumento legal para sancionar los delitos. Es considerada y justificada como el medio para defender y mantener el principio de autoridad del Estado cuando actos delictivos hacen que el régimen social y legal se encuentre en peligro. Argumento número 2. Es necesaria y eficaz para que con ella se pueda llegar a prevenir e intimidar a los delincuentes, además de ser una justa retribución para quien cometa un delito de suma gravedad, ya que con su misma conducta antisocial, el mismo delincuente se priva a sí mismo del derecho de la vida, y la autoridad competente lo único que se hace es llevar a cabo el proceso de dar muerte al delincuente. Artículo número 3. Las teorías absolutas han estado a favor de la pena capital como imperativo con la aplicación de justicia. Dichas teorías se basan en la igualdad y en la libertad natural de los hombres, por lo que cuando una persona comete un delito se le debe retribuir con una pena que sea equivalente al mal que ocasionó. Algunos de los argumentos que están en contra de los cuales pudimos darnos cuenta que la sociedad guatemalteca son los que más utilizan serían los siguientes. Primer argumento en contra. Es un castigo irreversible, el cual un juez puede cometer un error al dictar sentencia. Argumento número 2. Se puede utilizar como herramienta política en países asiáticos, por ejemplo, o en países latinoamericanos, en donde la corrupción es un tema que abarca de raíz en Guatemala, por ejemplo. Argumento en contra número 3. La pena capital o la pena de muerte se basa en la discriminación de grupos minoritarios. Las personas que no tengan los recursos necesarios no podrán apelar para obtener un indulto. Y argumento número 4 sería: ninguna otra persona tiene el derecho y poder decidir quién muere y quién vive. A punto de llegar al final de nuestro video, es momento de discutir de los resultados y conclusiones que obtuvimos como grupo. Cuando comparamos los resultados podemos determinar que hay ciertos aspectos en donde se evidencian los puntos que existe mayor rechazo por parte de los guatemaltecos hacia la idea de reactivar la pena de muerte o pena capital, logrando notar que los hechos históricos, criterios sociales, familiares y de instituciones conservadoras son las que no se toman el tiempo de investigar ni de informarse sobre el tema, haciendo que estén en contra de la pena de muerte, basándose en ser pro vida pero no dan el fundamento por que estén en contra. Esto en muchos de los casos hace que las personas no tengan noción de cómo utilizar el recurso de pena de muerte en Guatemala, haciendo que cualquier persona, particularmente, no pueda desarrollar un criterio genuino sobre sus decisiones sobre el tema. Por otra parte, también logramos identificar que hay un grupo social que sí tiene fundamentos sobre el tema y ha investigado y tiene sus criterios cimentados en los derechos humanos y en las leyes positivas, además de estudios que se deben de tener en distintas ramas para poder defender sus puntos de vista, pero descuidan un sector de las personas obviando el verdadero problema y la verdadera necesidad, la cual es la seguridad, defendiendo los que ya cometieron actos ilícitos, basándose en que nadie puede decidir quién muere o quién vive, más obvio que el acto ilegal ya está realizado, en donde el infractor, la ley decidió y realizó un acto categorizado como delito grave, al cual
derivado de la mala práctica que se ha tenido a lo largo de la historia guatemalteca, sin considerar los beneficios que se puede tener para el desarrollo del país. Actualmente no se tiene una garantía hacia los civiles pobladores de Guatemala en el factor de seguridad, haciendo que se necesite un factor o herramienta o suceso que se haga efectivo que el Estado garantice la seguridad y aún más cumpla la realización de tener menos índices de criminalidad o hechos ilícitos. Obviamente se necesitarán hacer reformas a la ley al momento de reactivar el recurso de pena de muerte, regulando su procedimiento en específico de las maneras que se tienen para impugnar y especificar en qué es este recurso, sería otorgado o proporcionalmente por el daño hecho a los agraviados. Las necesidades de Guatemala tiene el factor justicia, seguridad o tasa de criminalidad, bienestar social o desarrollo integral de los pobladores y el desarrollo general del país. Se ven afectados en el control del sistema penitenciario debido o sobre la aprobación de los reos del sistema penitenciario. Bueno, es importante también tener algunas recomendaciones las cuales nos pueden hacer comprender mejor el tema de pena de muerte, las cuales como grupo y o mejor dicho criterio del grupo llegamos a que algunas recomendaciones serían: es importante comparar legislaciones en donde se tiene activa el recurso de pena de muerte y compararla con la legislación actual, haciendo notar cuáles son los cambios, qué efectos son los que tiene también, además de comparar estadísticas sociales, económicas y también de delincuencia a nivel global, local, con otros países también. También es importante poder examinar y también estudiar con profundidad los libros, entrevistas y tesis que se tienen por autores guatemaltecos, donde abarcan el tema de pena de muerte, el rechazo social que se ha tenido hacia este recurso, el tema de la abolición, el tema también del primer caso de pena de muerte, asimismo como la incorporación a nuestro sistema legal. También comparado con los derechos humanos, se tienen bastantes tesis en las cuales se puede hacer notar que la pena de muerte es un recurso más que una sentencia que está privando de derechos humanos a una persona. Es importante también tener presente que para poder investigar sobre este tema se tiene que tener un criterio de manera imparcial para poder tocar y para también poder considerar distintos temas al criterio propio, basándose en estadística, ciencia, en economía y en otros factores importantes sociales que se necesitan para poder comprender de mejor forma la pena de muerte. Asimismo, también es importante tener un criterio propio y desarrollado sobre el tema de la pena de muerte, en donde hay muchas personas guatemaltecas que simplemente lo que siguen es la presión social, basándose muchas veces en la moral o en la religión, y de esta manera se hace notar que para poder tener un criterio fundamentado es importante poder investigar de las tesis, los libros o recopilación de datos e entrevistas también que se tienen sobre este tema.